2. Fundamental a la hora de tomar decisiones. La felicidad es el fin primordial de todas nuestras decisiones. Como dijo Aristóteles, la felicidad es ciertamente una cosa definitiva, perfecta, y que se basta a sí misma, puesto que es el fin de todos los actos posibles del hombre. La vida de cada individuo está formada por el conjunto de decisiones que ha ido tomando a lo largo de ella. Nos pasamos la vida tomando decisiones. ¿Voy al videoclub a alquilar una película para verla esta noche? ¿Y si voy, cuál me traigo? ¿O sería conveniente abrir ahora un plan de pensiones para el futuro? ¿O sería preferible comprar un terreno con el dinero ahorrado como inversión? Todas nuestras decisiones afectan a nuestro futuro, algunas a corto plazo, como la del videoclub, y otras más a largo plazo, como la del plan de pensiones o el terreno. Todas ellas buscan lo mismo: mayor bienestar en un futuro, ya sea próximo o lejano. Pero, al mismo tiempo, todas comportan un riesgo. Si alquilo una película, puede que esta noche me salga un plan mejor y desperdicie el dinero que me ha costado, o puede que alquile una que no me guste nada y me aburra. De la misma manera, si me abro un plan de pensiones, es posible que en un futuro el banco entre en bancarrota o ocurra una crisis económica general que me haga perder todo el dinero invertido, o también puede que dentro de poco necesite el dinero para algún imprevisto y no pueda disponer de él como yo quisiera. En fin, seguro que a todos se nos ocurren montones de cosas que pueden salir mal por cada decisión que tomamos. Pero sin embargo, hay que tomarlas, tenemos que arriesgarnos, aunque muchas de ellas puedan llevarnos a la ruina, no solo económica, sino también personal, conduciéndonos a la desgracia o a llevar una vida triste y aburrida. Es así, todos conocemos muchísimos ejemplos de personas que no son felices por culpa de haber tomado una decisión desacertada en un momento dado de sus vidas. Casarse con la persona equivocada, estudiar una carrera para la que no se vale, trabajar en algo que no gusta, tener hijos sin estar preparados, invertir gran cantidad de dinero sin informarse previamente del riesgo, hipotecarse demasiado innecesariamente, etc. Así es la vida, dirán muchos, quien no arriesga no gana. Efectivamente, así es la vida. Pero ¿qué quiere que les diga? Yo prefiero jugar sobre seguro. Mi felicidad es algo demasiado importante como para jugármela a los dados cada 2 por 3. Hay muchas decisiones de las que nadie se puede librar, ya hemos dicho que estas son las que forman el conjunto de nuestras vidas, por tanto, son inevitables. Pero, ¿por qué arriesgarse tanto? Cierto que nadie sabe lo que pasará en un futuro, ni próximo ni lejano, pero también es verdad que muchos acontecimientos sí que son previsibles. Si la evolución nos ha dado una herramienta tan poderosa como la sabiduría para tomar esas decisiones con el menor riesgo posible, ¿por qué no utilizarla? La mayoría de las veces, solo basta pensar un poco antes de tomar una decisión para darse cuenta de los riesgos que conlleva y de todas las probabilidades que hay de que algo salga mal. Pero precisamente ese es uno de los mayores problemas que existen hoy. No se piensa. Antes de pensar en consecuencias y probabilidades, lo que solemos hacer casi todos es mirar a nuestro alrededor, ver lo que hacen los demás, ya que, tendemos a pensar que lo que hacen los demás es lo correcto sin tener en cuenta que cada persona es diferente y tiene unas circunstancias distintas que puede que no tengan nada que ver con las nuestras. También nos suelen preocupar mucho las apariencias. Si actuamos de forma diferente a como lo hace el resto, ¿qué pensarán de nosotros? Este es otro de los errores más graves que se suelen cometer a la hora de tomar decisiones. También sobre este tema nos puso sobre aviso el filósofo Ortega y Gasset cuando escribió: "Es la época de las corrientes y del dejarse arrastrar". Casi nadie presenta resistencia a los superficiales torbellinos que se forman en arte o en ideas, o en política, o en los usos sociales. Yo soy de la opinión, bastante discutible, por cierto, de que hoy en día la mayoría se equivoca. Algo bastante preocupante, ya que es la mayoría la que domina sobre todas las cuestiones importantes de la vida: política, modas, costumbres, tradiciones, etc. ¿Por qué pienso así? Básicamente por la gran cantidad de tendencias negativas, ya comentadas más arriba, que están apareciendo en los últimos tiempos. De ahí que yo sea partidario de alejarme siempre de las grandes multitudes y de la muchedumbre.
En mi opinión, estas se mueven siempre llevadas por la manipulación a que estamos siendo sometidos continuamente a través de los medios de comunicación por partidos políticos, empresas multinacionales y empresas de mercadotecnia, que son las que conducen a la población a favor de sus intereses particulares. Me gustaría hacerles ver la importancia que tiene el tomar nuestras propias decisiones, o sea, no permitir que los demás anden siempre decidiendo por uno, que suele ser algo muy habitual y la causa de que, muchas veces, terminemos haciendo algo que no nos gusta o para lo que no estamos preparados. El escritor Joseph Campbell escribió en una ocasión: hace falta valor para hacer aquello que deseamos, puesto que los demás tienen siempre un sinfín de planes para nosotros. Ser libre implica escoger tu camino, y cada paso que damos puede cambiar todo nuestro destino, lo cual a veces nos da miedo. Está bien dejarse aconsejar, escuchar a los demás, sopesar los pros y los contras, pero, a la hora de la verdad, nadie te puede conocer mejor que tú mismo, y por ello, nadie puede saber mejor que tú lo que te gusta o no te gusta, o lo que es lo mismo, lo que te hace feliz o no. Nunca dejéis que los demás gobiernen vuestro destino sin contar con vosotros. Además, ya sea para bien o para mal, por cada día que pasa, el abanico de posibilidades nuevas que se abren ante nuestros ojos es mayor. Antiguamente no había mucho donde elegir. El hijo del labrador sabía casi con toda seguridad que acabaría trabajando sus mismas tierras, lo mismo ocurría con el hijo del zapatero o del tendero. Al no haber dónde elegir, tampoco existía la necesidad de decidir. Hoy todo eso ha cambiado. Tenemos mucho donde elegir y, por consiguiente, también mucho donde equivocarnos. Además, por cada decisión que tomamos, se nos abren otra infinidad de puertas nuevas, con lo que continuamente tenemos que andar eligiendo, aumentando aún más las posibilidades de error. Ortega y Gasset escribió también en su libro La rebelión de las masas: nuestra vida como repertorio de posibilidades es magnífica, exuberante, superior a todas las históricamente conocidas. Circunstancia y decisión son los dos elementos radicales de que se compone la vida. La circunstancia, las posibilidades, es lo que de nuestra vida nos es dado e impuesto. En vez de imponernos una trayectoria, nos impone varias y, consecuentemente, nos fuerza a elegir. Ni un solo instante se deja descansar a nuestra actividad de decisión. El que decide siempre es nuestro carácter, nunca las circunstancias. Estas son el dilema ante el cual tenemos que decidir ciertamente. El que decide es nuestro carácter, como especifica el filósofo español. De ahí la importancia que tiene el formar este carácter convenientemente, reduciendo de esta manera las posibilidades de equivocarnos en cada decisión que tomamos. El estudio de la sabiduría es, sin duda, lo mejor que podemos afrontar para dicha formación. 3. Para evitar preocupaciones. Uno de los preceptos por los que rijo mi vida es: no hay nada, absolutamente nada, lo suficientemente importante en esta vida como para tener que preocuparse. Ustedes dirán que eso es imposible. Existen multitud de problemas de los que nadie nos libramos. Y así es, todos tenemos problemas, la vida no es nada fácil. Pero no hay que preocuparse por los problemas, más bien hay que ocuparse de ellos, y cuanto antes mejor, así nos los quitaremos de encima lo más pronto posible. Las preocupaciones no tienen utilidad práctica alguna, más bien todo lo contrario, son una fuente de problemas para la salud, por ello hay que intentar evitarlas en la medida de lo posible. Como escribió el experto en filosofía taoísta, Daniel Reid, la preocupación es un derroche de energía innecesario, que no logra absolutamente nada y solo sirve para oscurecer los fines últimos. La preocupación refleja indecisión, falta de confianza y miedo al fracaso, y perturba por completo la armonía de cuerpo, aliento y mente. Esto resulta evidente cuando se tiene en cuenta que cualquier preocupación hace que la respiración se vuelva rápida y superficial y provoca la inmovilidad del diafragma. Pero la preocupación es una de las emociones más difíciles de someter a control, sobre todo en esta época moderna de tensión crónica, constante insatisfacción con la propia suerte e incertidumbre espiritual. La cuestión puede resumirse así: haga algo o no lo haga, pero no se preocupe constantemente por los resultados.
En vez de preocuparse por el dinero, el matrimonio, la fama, el éxito y demás, un adepto taoísta toma las medidas necesarias para obtener lo que desea o se olvida por completo del asunto y dedica su atención a otras cosas más importantes. Ante cualquier problema, solo caben dos alternativas: solucionarlo o, si no podemos hacer nada, resignarse y aprender a vivir con él. De nada sirve preocuparse. Muchas personas tienen la manía de preocuparse por cosas que creen que pueden pasar, pero que no han pasado y, en la mayoría de ocasiones, no pasarán nunca. Y sin embargo viven constantemente preocupados, con todo el estrés y la intranquilidad que ello conlleva. Una preocupación exagerada termina eliminando la alegría y el entusiasmo. Es cierto lo de que hombre prevenido vale por dos. Es bueno prever los posibles problemas para así poder atenuar sus consecuencias. Pero eso no tiene nada que ver con el hecho de estar constantemente preocupados por ellos. Como ya he dicho, ante un problema o posible problema lo que hay que hacer es actuar, si en verdad queremos solucionarlo o que no nos coja desprevenidos. Con una preocupación excesiva e innecesaria lo único que conseguimos es debilitar nuestra salud, desperdiciar energía y, con el tiempo, entrar en una espiral de negatividad y pesimismo de la cual es muy difícil salir. Además de hacernos la vida más desgraciada a nosotros, se la hacemos también a las personas de nuestro entorno, a los que estamos continuamente atosigando con nuestras obsesiones. Hablando de problemas, me gustaría recordarles que estos raras veces se solucionan solos. Lo que intento decirles es que si tienen un problema que les preocupa u obsesiona demasiado, no arreglarán nada quejándose o quedándose quietos, esperando que se solucione solo o que otro lo solucione por ustedes. Lo mejor y más inteligente es ponerse manos a la obra cuanto antes, ya que los problemas, por norma general, suelen seguir una regla bastante molesta, y es que si no se solucionan, con el tiempo tienden a agravarse, con lo que cada día resulta más complicado solventarlo, llegando incluso un momento en que puede que no tenga solución. Además, para solucionar un problema para siempre es necesario averiguar primero su causa raíz. Esto puede parecer una obviedad, pero lo digo porque estoy harto de ver cómo se intentan solucionar problemas graves por atajos más rápidos, lo que todos conocemos por hacer una chapuza. De esta forma lo único que se consigue, y solo a veces, es ganar un poco de tiempo y retrasar sus consecuencias, sin tener en cuenta que este tiempo ganado puede servir también para agravar aún más el problema, con lo cual nos costará más trabajo solucionarlo cuando vuelva a surgir. El estudio de la sabiduría puede sernos de mucha utilidad a la hora de averiguar cuáles son estas causas raíces y, por supuesto, para evitarlas o atajarlas a tiempo. 4. Nos ayuda a afrontar los cambios. Otra de mis máximas o preceptos favoritos es el siguiente: si algo no te gusta de tu vida, cámbialo. Por supuesto, en la medida de lo posible. Aunque por mi experiencia, tengo que decirles que en la gran mayoría de ocasiones, sí que está en nuestras manos el poder cambiarlo. Normalmente no solemos hacerlo por miedo al cambio, a lo desconocido, o bien por simple dejadez, sin querernos dar cuenta de que esa situación que nos incomoda nos está destrozando la vida, o terminará por hacerlo tarde o temprano. Como dijo el escritor Paulo Coelho, cuando insistimos en alargar una etapa de nuestra vida más de lo necesario, perdemos la alegría y el sentido de las otras etapas que tenemos que vivir. Poner fin a un ciclo, cerrar puertas, concluir capítulos, no importa el nombre que le demos, lo importante es dejar en el pasado los momentos de la vida que ya terminaron, deja de ser quien eras, y transfórmate en el que eres. No sé ustedes, pero yo soy de los que piensan que solo se vive una vez. No sé si habrá algo después de la muerte, algún paraíso donde vivamos felices eternamente, aquel que se lo merezca, claro está, o algo semejante. La cuestión es que nadie ha regresado para contárnoslo y a mí no me gusta contar con algo que no conozco con seguridad, así que, nos guste o no, lo mejor es aferrarse con fuerzas y entusiasmo a esta vida que, con total seguridad, es la que tenemos. Por eso mismo, sería una auténtica pena desperdiciarla y no aprovecharla al máximo, sacándole todo el partido posible, máxime cuando está en nuestras manos el poder hacerlo, como nos ocurre a la gran mayoría de personas que hemos tenido la fortuna de nacer en una zona del mundo y en una época privilegiada. Les cuento esto porque me gustaría que comprendieran que no hay que temerle a los cambios.
Son algo natural, forman parte de la vida y, si actúan con sabiduría, siempre serán para mejor, aunque al principio nos cueste creerlo. Se me ocurre un texto a propósito del filósofo taoísta chino Zhuangzi que he sacado también de un artículo del escritor brasileño Paulo Coelho. Cuando llega el invierno, los árboles deben de suspirar de tristeza al ver cómo caen sus hojas. Dicen, y jamás volveremos a ser como antes. Claro que no. De otro modo, ¿cuál sería el sentido de la renovación? Las siguientes hojas tendrán su propia personalidad, pertenecerán a un nuevo verano que se acerca y que nunca podrá ser igual al que pasó. Vivir es cambiar y las estaciones nos repiten esta misma lección todos los años. Cambiar significa pasar por un periodo de depresión. Todavía no conocemos lo nuevo y tenemos que olvidar todo aquello a lo que estábamos acostumbrados. Pero si tenemos un poco de paciencia, la primavera siempre llega y olvidamos el invierno de nuestra desesperación. Cambio y renovación son leyes de vida. Es bueno acostumbrarse a ellos y no sufrir por cosas que solo existen para traernos alegrías. Espero que recuerden este texto cuando les toque vivir algún cambio importante en sus vidas, algo que, tarde o temprano, llegará. Con respecto a los cambios, me gustaría recordarles también que rectificar es de sabios, lo mismo que errar es de humanos. Quiero decir que es fácil que en el pasado nos hayamos equivocado en alguna decisión importante que afecte a toda nuestra vida, como puede ser la elección del trabajo que desempeñamos o la pareja a la que hemos elegido para compartir nuestra vida. O puede que esas elecciones fuesen acertadas durante un tiempo, pero las circunstancias cambian, al igual que las personas, y puede que llegue un momento en el que sintamos que necesitamos cambiar nuestra situación ya que corremos el riesgo de convertir nuestras vidas o la de los demás en un tormento innecesario. Llegado ese momento sería conveniente tener las cosas bien claras y no andar retrasando lo inevitable o, como dije antes, esperando a que se agraven hasta convertirse insostenibles o peligrosas para nuestro bienestar y el de los demás. Recuérdenlo. El cambio, no solo es bueno, sino también necesario. La sabiduría nos enseña a cambiar de situación cuando nos vemos obligados a ello o cuando las circunstancias lo requieren. También puede suceder, como dije más arriba, que ocurran situaciones adversas contra las que nada podemos hacer por evitarlas. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido, o una enfermedad grave. También estas situaciones inesperadas suponen cambios en nuestra vida que inevitablemente nos harán pensar que a partir de ahora seremos más desgraciados hagamos lo que hagamos. Frente a estos cambios solo cabe una postura, que es la resignación y comprender que también forman parte de la vida y, por tanto, también son necesarios y, aunque al principio cueste creerlo, incluso también pueden ser buenos si actuamos con sabiduría. Recuerden las palabras del escritor norteamericano Henry Miller. Solo en la aflicción y el sufrimiento, el hombre atrae a sus semejantes, para que, solo entonces, su vida se vuelva hermosa. En cualquier caso, es bueno tener presente que el tiempo siempre mitiga esos malos sentimientos que nos oprimen ante cualquier desgracia. Tan solo hay que dejarlo actuar. Decía el matemático, filósofo y premio Nobel de Literatura Bertrand Russell, en un coloquio en el que le preguntaron si podía dar algunos consejos de filosofía de la vida. Puedo dar 3. Tener el valor de aceptar resignadamente las cosas que no se pueden cambiar. Tener la obstinación suficiente para cambiar aquellas que uno puede cambiar, y tener la inteligencia indispensable para no confundir las unas con las otras. 5. Obtener independencia. Ser independiente no significa vivir solo, ni mucho menos. Significa más bien no tener que depender de nada ni de nadie para gozar de una vida plena y feliz. Esta idea va muy ligada a la del desapego que proclama la filosofía budista. El desapego es fundamental para conseguir la independencia o, lo que es lo mismo, la auténtica libertad. Cuando hablamos de desapego, nos queremos referir a la disminución de nuestros deseos. El maestro Taizen de Shimaru lo expresó de la siguiente manera: la sabiduría es necesaria en la vida práctica. Un objeto demasiado deseado no puede ser alcanzado, ya que el espíritu está demasiado apegado al deseo, lo cual origina el sufrimiento en el hombre o la locura. Todo va a aquel cuyo espíritu está tranquilo y lleno de sabiduría. La sabiduría es aprender a no sufrir por un fracaso y a disminuir los deseos. Nuestra cultura tiene un dicho que seguro entenderán mejor.
No es más rico el que más tiene sino el que menos necesita. Puede parecer un tópico, pero así de simple es. La práctica del desapego material no es nada fácil, va en contra de todas las corrientes actuales. La sabiduría es la única herramienta que yo conozco para hacerle frente. En esta ocasión les hablo desde la propia experiencia y, créanme, funciona. No se pueden hacer ni una idea del alivio tan inmenso que se siente cuando te libras de alguno de los muchos acuciantes deseos que todos los días agobian nuestra existencia. Tengan en cuenta que todo deseo con el que nos enfrenten, primero se convertirá en una necesidad, para después pasar a ser un vicio. Cada pequeño vicio que tenemos nos resta un poco de libertad, de ahí la importancia que tiene el acabar con ellos. Al mismo tiempo, cuando uno de estos deseos no puede lograrse, sufrimos, y si ha llegado ya a convertirse en un vicio, el sufrimiento será aún mayor. Solo tienen que pensar en un fumador acérrimo que se queda sin tabaco. El hombre, a lo largo de su historia, ha creado e inventado miles de cosas. Muchísimas de ellas muy útiles y prácticas, nos hacen la vida más fácil y cómoda. Pero muchísimas otras lo único que consiguen es complicarnos la vida innecesariamente. No me estoy refiriendo solo a los aparatos y artilugios fruto de la tecnología y la ciencia, sino también a muchas costumbres, hábitos, ritos, creencias e incluso sentimientos. Sentimientos como por ejemplo la vergüenza, el miedo injustificado, la pasión o el rencor. Piensen en esto, no existe ni un solo animal que sienta vergüenza. Los niños pequeños empiezan a sentirla cuando sus mayores se la inculcamos. Con el miedo injustificado ocurre lo mismo. Una cebra solo se asusta y se estresa cuando siente la presencia del león por alguno de sus sentidos como la vista o el olfato. El hombre es el único que tiene estos mismos sentimientos de miedo y estrés con tan solo imaginar la presencia del león. Las cebras huyen mientras el león las persigue, pero, una vez que esté atrapado a su presa, el resto siguen pastando tranquilamente mientras el león devora a su congénere. Los hombres seríamos incapaces de actuar así. No siempre fue de esta forma. Una vez fuimos como ellos, sabíamos distinguir lo realmente importante de lo que no lo es tanto. Lo necesitábamos para sobrevivir. Este retraso es uno de tantos precios que hemos tenido que pagar por nuestra tan alabada inteligencia. Como se suele decir, todo se paga en esta vida, o todo tiene un precio. La conclusión a la que quiero llegar es la siguiente. Todos los inventos humanos, absolutamente todos, son prescindibles, tanto los materiales como los ficticios. La sabiduría nos enseñará a prescindir de ellos cuando debamos hacerlo y a saber utilizarlos debidamente cuando haya que hacerlo. Tampoco se trata de llevar una vida vacía, sin ninguna afición o ilusión por las cosas materiales como lo haría una seta. Les pondré un ejemplo, ya que creo que es la mejor forma de explicarles lo que quiero decirles. Imagínense que voy a comprarme un televisor, y se me antoja uno de los más modernos y caros que hay en el mercado. Si puedo permitirme el lujo de comprármelo sin que me suponga ningún sacrificio extraordinario, ¿por qué no hacerlo? Ahora bien, si una vez que lo tengo, pasado un tiempo, este se me avería sin que tenga arreglo, la sabiduría me enseñará que no tengo que sufrir por semejante pérdida, por mucho dinero que me costase, ya que, al fin y al cabo, se trata solo de un objeto y seguro que me las apañaré igual con otro mucho más simple y barato o, si fuera necesario, sin ninguno. El desapego material consiste en tener muy claro que lo único realmente importante que poseemos es nuestra vida, el resto es todo superficial y reemplazable e incluso, en la mayoría de los casos, innecesario. El filósofo Raymond Panikkar escribió en una ocasión: una cosa es la pobreza y otra la miseria. La miseria es desdichada. La pobreza puede ser una bendición. Es no estar atado a nada, ni siquiera a la vida. Constantemente vemos en los noticiarios grandes catástrofes, naturales o provocadas, en distintas partes del mundo que ocasionan a cientos o miles de personas la pérdida de todos sus bienes. Hogar, tierras, trabajo, etc., por no contar con la pérdida de seres queridos, por cierto que es algo a lo que todos estamos expuestos. Podemos comprobar cómo toda esta gente sufren lo indecible al ver que lo han perdido todo. Ni qué decir tiene que sufrirán más aquellos que estaban más apegados a lo que eran sus vidas antes de la tragedia.
Pues bien, si dejamos correr el tiempo, les puedo asegurar que para muchas de estas personas sus vidas cambiarán a mejor, sobre todo aquellas que más tenían y vivían más lujosamente, ya que esta pérdida les servirá para abrirles los ojos y hacerles distinguir lo realmente importante de lo que no lo es. Es decir, adquirirán sabiduría, pero no sin antes haber sufrido mucho sin necesidad. Esta es una de las muchas formas que la ciencia de la vida tiene de enseñarnos sus secretos. Yo personalmente prefiero ahorrarme sufrimientos futuros y aprender a mi manera. Es posible que tengamos la enorme fortuna de no tener que pasar nunca por semejante trance, pero, como ya hemos dicho antes, hombre prevenido vale por dos. Además, tampoco hace falta complicarlo tanto. Casi todo el mundo tendrá que pasar alguna vez en su vida por el trágico momento de perder a una persona querida, si no lo han hecho ya. Si esta persona es muy cercana, el dolor puede ser tal que deseemos incluso nuestra propia muerte por pensar que no podremos soportarlo. Todos sabemos que casi todo el mundo es capaz de rehacer su vida sin problemas, dejando que transcurra el tiempo debido, pero nadie piensa en eso inmediatamente después de la pérdida. Por el contrario, pensamos que jamás nos repondremos, como si fuésemos los únicos seres humanos que han perdido a alguien. Es inevitable, como se suele decir, nadie aprende por cabeza ajena. Al igual que con la pérdida de bienes materiales, la sabiduría también nos puede ayudar mucho en estos casos. Piensen en esto. Cuando acuden al funeral de algún conocido, la persona que más llora, no suele ser la que más quería al difunto, sino la que más dependía de él o ella, que no tiene por qué coincidir. Por último les dejaré con un pensamiento del filósofo Aristóteles en el que exalta la virtud de independencia de un hombre sabio. El verdadero sabio puede, aun estando solo consigo mismo, entregarse al estudio y a la contemplación. Y cuanto más sabio sea, más se entrega a él. No quiero decir que no le viniera bien tener colaboradores, pero no por eso deja de ser el sabio el más independiente de los hombres y el más capaz de bastarse a sí mismo. Y aún puede añadirse que esta vida del pensamiento es la única que se ama por sí misma. Porque de esta vida no resulta otra cosa que la ciencia y la contemplación, mientras que en todas aquellas en que es necesario obrar, se va siempre en busca de un resultado que es más o menos extraño a la acción. 6. Aprovechar mejor el tiempo. El tiempo es el tesoro más valioso que una persona puede poseer. Y esto es así porque es lo único que, una vez que se pierde, no puede recuperarse por nada del mundo. Tanto el dinero, como la salud o el amor, pueden recobrarse en otro momento y, si no fuera así, tampoco son imprescindibles para conseguir la felicidad. Pero con el tiempo, esto no ocurre. Sin el tiempo suficiente para desarrollarnos como seres humanos, es totalmente imposible que podamos llevar una vida plena y satisfactoria, por eso es tan importante no perderlo. Además, la experiencia es necesaria para adquirir la sabiduría y, esta solo se puede conseguir dejando transcurrir el tiempo suficiente y aprovechándolo al máximo. Administrar correctamente nuestro tiempo es una de las tareas más difíciles con las que nos enfrentamos día a día. También en esta ocasión nos puede ser de gran utilidad la sabiduría. Esta nos ayudará a distinguir las cosas realmente importantes de las que no lo son. En demasiadas ocasiones solemos confundir los asuntos urgentes con los importantes. Hay que aprender a compaginar ambos. A menudo nos cruzamos en nuestra vida con gente que piensan que su tiempo es más importante que el de los demás, y que sus prioridades deben de ser también la de los demás. A este tipo de gente hay que dejarles muy claro desde un principio que esto no es así. Cada persona tiene sus prioridades bien definidas a la hora de administrar su tiempo y, lo que para unos puede parecer muy importante, para otros será una insignificancia. Cada persona debe ser propietaria indiscutible de su tiempo. Nadie tiene derecho de apropiarse del tiempo de otro. Una persona de nuestro entorno que se crea con este derecho, puede amargarnos la vida si no actuamos pronto, poniendo las cosas en su sitio. Por supuesto que esto no quiere decir que no podamos dedicar parte de nuestro tiempo a hacer favores a otras personas que lo necesiten. De hecho, esta es una buena práctica que nos hará mejorar mucho nuestro nivel de satisfacción personal, pero siempre y cuando se haga de manera consentida y sin que dé lugar a abusos por parte de la otra persona. Como he dicho, administrar bien nuestro tiempo no es tan fácil como podría parecer. Hay que tener muy claro cuáles son nuestras prioridades.
Si no lo hacemos, puede llegar un momento en que nos demos cuenta de que no estamos viviendo nuestra vida, sino la de otros, y no creo que eso le guste a nadie. Como dijo en una ocasión el filósofo y escritor granadino Francisco Ayala, cada cual es el autor de su propia suerte. Cada uno es el primer y principal responsable de lo que venga a sucederle. Es muy normal que pensemos que el tiempo siempre corre en nuestra contra, ya que no podemos pararlo ni controlarlo en ningún momento. Yo les puedo asegurar que si actuamos con sabiduría, encontraremos en el tiempo a un aliado en vez de a un enemigo, como suele suceder. Dejaremos de preocuparnos inútilmente de no tener el tiempo suficiente para esto y para aquello, ya que la sabiduría nos enseñará a distinguir las cosas realmente importantes a las que debemos dedicarles tiempo de aquellas otras superfluas que podemos dejar en un segundo plano. En una ocasión leí una frase que me llamó mucho la atención, me fastidia no poder recordar dónde. Decía así: existe una forma de saber si ya cumpliste tu misión en la vida. Si sigues vivo, es porque aún no la cumpliste. ¿Qué quiere decir esto? Pues justamente lo que decía antes, que es inútil andar preocupándose porque se nos agote el tiempo sin que hayamos podido hacer algo importante o que nos hubiese gustado. Simplemente hay que dedicarse a vivir el día a día, sacándole el máximo partido a cada minuto, sin pensar en proyectos futuros que, sin duda, llegarán cuando les toque su momento. Esto me trae a la memoria otra frase, en esta ocasión sí que recuerdo de quién, de John Lennon. La vida es aquello que pasa mientras hacemos planes. Y ahí va otra frase para la reflexión, esta es de Simón Pérez. Tanto el optimista como el pesimista terminan muriendo. Pero los dos aprovecharon la vida de manera completamente diferente. La filosofía de vivir aquí y ahora puede ser un arma de doble filo si no se comprende debidamente. Hoy en día es muy habitual oír decir a los jóvenes y a personas con poco sentido común que viven al día, sin pensar en el futuro. Esto es una insensatez, y nada tiene que ver con el aquí y ahora al que yo hago referencia más arriba. No andar todo el tiempo preocupándose por el futuro no quiere decir que no haya que tenerlo en cuenta. Ya comenté en otro apartado que cada decisión que tomamos repercute directamente en nuestro futuro, ya sea próximo o lejano, por tanto, inconscientemente, continuamente lo estamos teniendo en cuenta, aunque nos guste presumir de lo contrario. Entonces, ¿dónde radica la diferencia? Muy sencillo. En nuestra filosofía de la vida, en nuestros hábitos y costumbres. Les pondré un ejemplo para intentar que lo vean más claro. Supongamos que me dan a elegir para comer entre una hamburguesa y una ensalada. Yo sé que la hamburguesa está más apetitosa y me gusta más que la ensalada, pero también sé que la ensalada es más sana y puede resultar más beneficiosa para mi salud en un futuro. Así que, aunque me pese y suponga un sacrificio para mí, tomaré la ensalada. Esta podría parecer la forma de actuar adecuada, pero no lo es, ya que no supone un sacrificio y significa que estamos continuamente alertas y preocupados por las consecuencias de nuestras acciones. La persona sabia cogería sin pensárselo la ensalada, lo haría instintivamente, no le supondría ningún esfuerzo ni nada por el estilo. Actuaría así simplemente porque sabría que es lo correcto, sin pararse a pensar en nada más. Ahí es donde radica la diferencia. En la actitud. Ni qué decir tiene que la persona insensata de que hablaba antes, también actuaría por impulso, sin pensar en las consecuencias, pero, a diferencia del sabio, ésta se dejaría llevar por sus deseos más primitivos, por el placer inmediato, es decir, tomaría la hamburguesa. En definitiva, si actuamos sabiamente, incluso nuestras obligaciones laborales, sociales y familiares sabremos aprovecharlas en nuestro beneficio y, con toda seguridad, también encontraremos el tiempo suficiente para aquellas cosas que realmente nos gustan y nos hacen sentir bien. Después de analizar la enorme importancia que tiene el tiempo en nuestras vidas, no me gustaría terminar este capítulo sin hacer un grato recordatorio a aquellas personas que dedican todo su tiempo prácticamente a compartirlo con aquellos más necesitados. Quien ofrece su mayor tesoro a los demás desinteresadamente, tiene asegurada la felicidad para el resto de su vida.